Una pregunta universal por los relatos. En este episodio se busca abolir los grandes relatos y reevaluar la idea de originalidad. ¿Qué une a las personas?, pregunta el personaje de Peter Dinklage en sus últimos minutos de Game of Thrones. Él dice: ¿ejército? ¿Oro? ¿Banderas? ¿Historias? No hay nada más poderoso que una buena historia. ¿Por qué los primeros Homo sapiens se reunían alrededor del fuego a contarse historias? ¿Por qué los seres humanos siguen narrando relatos? Hay algo en las anécdotas y experiencias del otro que se reconocen como propias, que crean empatía y que tejen comunidad. ¿Y cuál es la historia común a la humanidad? ¿Cuáles son los relatos que definen la especie? ¿Por qué perdurarse los mitos y las leyendas? ¿Por qué son tan semejantes Buda y Cristo? Parece haber un patrón de pensamiento a la hora de crear un relato, y eso lleva a preguntar: ¿es posible en el siglo XXI crear una historia original? En una pregunta universal por los relatos, su novedad y la posibilidad de transformarlos, vale la pena revisar las historias que acompañan a la humanidad desde siempre y que coinciden con el cambio de paradigma. En una era tradicional, el hombre se enfrentaba a los dioses, dueños de su destino. En la modernidad, el hombre se enfrenta a sí mismo, a sus pasiones. Mientras que en la posmodernidad, la lucha es contra el propio relato, contra la homogeneidad de la mirada. Hacia el siglo V a.C., el teatro griego ya había establecido las reglas de juego para toda historia. 6 géneros dramáticos reflejo de las obsesiones, temores y propósitos de los hombres, todos con un efecto catártico en el espectador y donde los personajes eran víctimas de su destino. La tragedia, la comedia, la farsa, el melodrama, la obra didáctica y la tragicomedia. Aristóteles lo estudió y escribe la Poética, un texto vigente en escuelas de cine y literatura donde propone que en 3 actos, inicio, nudo y desenlace, se presenta a un personaje, cae en un problema y lo resuelve. Esta lógica se mantendrá vigente por siglos. Cervantes y Shakespeare, lectores indudables de las pasiones de su tiempo, inmortalizaron en sus personajes las obsesiones del ser humano e hicieron de sus obras clásicos inmediatos, relatos que recogen a toda la humanidad. En el siglo XX, a partir del psicoanálisis de Carl Jung y con el estudio de mitos alrededor del mundo, Joseph Campbell presenta su historia, El viaje del héroe, donde establece un paso a paso comparativo de las leyendas y reconoce el carácter atávico de los relatos. Es decir, las historias son una proyección del miedo a la muerte, sentimiento primigenio del hombre y vigente desde la prehistoria. Años después, el ruso Vladimir Prop estudia narraciones de su país y en la morfología del cuento reconoce 31 funciones transversales a anécdotas y mitos. 31 funciones que hoy en día son garantes para un éxito en taquilla. Arturo Arango, guionista y profesor, critica el legado nocivo de esas teorías recogidas por Sid Field y Robert McKee que se atreven a hacer un manual del guionista, y dice: su trabajo parece más cercano a la estandarización del cine que a estimular la creatividad del realizador. Ahora, en pleno siglo XXI, el paradigma de la posmodernidad propone más bien abolir esos relatos, reciclar y reutilizar. Atreverse a revisar lo que ya está dicho, jugar como se dice una teoría juguetona o conocer la historia del padre, esa con H minúscula, una íntima y privada, contraria a la historia del abuelo que apela al pasado de la nación. Quizás la narración del siglo XXI sea como el pato Lucas, que no se deja desaparecer por el lápiz de su autor. La oportunidad de enfrentarse de manera cercana y humana a las imágenes y reinterpretarlas. Entra en la discusión. Deja en los comentarios tu percepción sobre las preguntas planteadas en el video.